Me gustaría primero, antes de empezar, agradecerles a ustedes por su presencia, agradecerle al doctor Mejía, al doctor Ocampo por la invitación, por todos los problemas en los que se meten para podernos traer a los que estamos viviendo en otras partes al evento. He tenido el orgullo de ya estar 4 años consecutivos participando del evento, lo que me llena de orgullo, sobre todo compartiendo con mis maestros, que son los demás conferencistas. Gracias por todo. En este marco en el que estamos hablando un poco de Leonardo da Vinci, quiero mostrar otra cara del trabajo de da Vinci que de pronto se ha esbozado y de hecho van a haber coincidencias con las otras conferencias, pero que tiene algunas diferencias también, y tiene que ver con 2 conceptos fundamentales que quiero que miremos en la obra de Leonardo y que sobre todo son conceptos que hereda de la tradición clásica. Y en ese sentido, al heredarlos de la tradición clásica, convierte a Leonardo da Vinci en muy buen ejemplo de algo que ya Jacques Le Goff decía en sus textos sobre historia medieval, y es que realmente no hay una ruptura radical entre el medioevo y la Edad Moderna, el Renacimiento antes de la Edad Moderna, sino que todo lo contrario, el germen de las grandes revoluciones renacentistas ya está en el pensamiento medieval, y ahí es donde quiero que ubiquemos a Leonardo con 2 ideas provenientes de la tradición clásica. La primera, la idea de las metamorfosis, de las transformaciones, que es el nombre de la conferencia, la noción de que todo se transmuta, de que todos los cuerpos cambian de forma, cambian de lugar y cambian de posición. Y en segundo lugar, una idea que puede parecer antitética a la primera, pero que se complementa, y sobre todo en la persona de Leonardo se complementa, y es la idea, como ya lo mencionó el doctor Mejía en su conferencia, de las correspondencias entre el macrocosmos, el universo físico, y el microcosmos, el cuerpo humano, regidas todas por las mismas leyes físico-geométrico-matemáticas. Y cómo esas 2 ideas se entrelazan es un poco lo que vamos a ver en la conferencia. Esta imagen que ustedes tienen ahí, que es de 1539, de la cosmografía de Pedro Alpiano, lo que nos muestra fundamentalmente es el concepto clásico del universo, la idea de que la Tierra estaba en la mitad de un montón de esferas concéntricas cristalinas, encerrada en una especie de matemática rígida y completamente inconmovible. Lo único que aparentemente cambiaba para la cosmogonía aristotélica y de ahí para adelante era el mundo sublunar. Nuestra Tierra parecía cambiar, perecer, nacer y metamorfosearse, pero el mundo supralunar, el mundo de las esferas, era perfecto, era estable, y de hecho para Platón, por ejemplo, toda idea de cambio era considerado como defectuoso. Este es el universo cerrado que de alguna manera nos lega la tradición griega y que va a estar durante todo el medioevo. Sin embargo, como bien lo dice Alexander Coiré, de alguna manera el Renacimiento es la transición entre el mundo cerrado al universo infinito, la idea de que en ese mundo había leyes diferentes, de abrir esas esferas homocéntricas que encerraban a la Tierra y de entender la posibilidad de que en el planeta y el universo existieran metamorfosis, existieran transformaciones, que es un poco de lo que queremos hablar. En esa historia, de la que vamos a contar algunos detalles para luego llegar a la persona de Leonardo, tiene gran importancia un filósofo capital del Renacimiento como es Giordano Bruno, que lo tienen ahí en la estatua de Ettore Ferrari. Realmente el fallecimiento de Giordano Bruno en 1600 marca para la mayoría de los historiadores el fin del Renacimiento, y eso no es gratuito, porque precisamente sobre el infinito universo y sus mundos va a decir Giordano Bruno que el mundo ya no es una esfera concéntrica dentro de otra, cristalina, inamovible, sino todo lo contrario, un mundo infinito con infinitos mundos, infinitos planetas que se transmutan, y una idea animista muy profunda, según la cual detrás de todos los fenómenos del universo hay un gran ser vivo que compone todo lo que es. Y eso, que podría sonarnos extraño en nuestra mentalidad científica heredera de la Ilustración, no lo es tanto si nos vamos a los años 70 del siglo pasado con la famosa hipótesis Gaia que publica Arthur Lovelock, y según la cual el planeta Tierra en efecto también es un organismo con un metabolismo al que contribuimos todos los seres que componemos la superficie de la Tierra. Esa es una intuición puramente renacentista y que le debemos, entre otras, a Giordano Bruno. Otra idea que nos va a servir para entender esa mecánica entre macro y microcosmos y transformaciones constantes en Leonardo viene precisamente de Pitágoras de Samos, que ahí lo tenemos en la Escuela de Atenas de Rafael Sanzio. Lo que está rayando ahí es la famosa tetractis, ese pequeño triángulo en el que hay 10 unidades y que se consideraba un número mágico, místico durante todo el medioevo. Y para Pitágoras todo ese equilibrio entre macro y microcosmos está dado por el número. La geometría era fundamental para la idea pitagórica, y la idea pitagórica de número, diferente a la nuestra, en la que el número es una abstracción de la mente, el número era una realidad física. Realmente el mundo se comportaba y se componía de acuerdo
a los patrones numéricos y geométricos que descubrían. Esa idea va a tener repercusiones muy importantes en la medicina. Para ese tema los remito a los textos que el doctor Mejía ha publicado, donde muestra algunas prescripciones médicas, como la de no comer habas, por ejemplo, la relación de la doctrina pitagórica de los números con los días críticos de la tradición hipocrática, otras tantas cosas interesantes, y también tiene relación con la música. Este es un tratado de música de Francino Gafurio, precisamente de 1492, donde muestra a Pitágoras descubriendo esas mismas proporciones aritméticas y geométricas en los instrumentos musicales y creando lo que va a ser el antecedente de la moderna escala dodecafónica. Uno puede entender que si para un pitagórico los números perfectos que se le ocurrían, que luego graficaba en geometría, podía llevarlos a una cuerda, tañirla y obtener sonidos armónicos, era muy fácil pensar que el mundo todo, incluido esas esferas que lo componían, se regía también por esas leyes matemáticas y geométricas. De ahí viene esa famosa expresión de la armonía de las esferas. Y la otra idea, la idea de las transformaciones, aparece aquí. Esta también es una estatua de Ettore Ferrari, y tenemos ahí a Publio Ovidio Nasón. Ovidio, el gran poeta romano del siglo I de la era cristiana, que publica una cantidad de obras, la más importante de ellas y en la que nos vamos a concentrar hoy, las Metamorfosis, cuya tesis central en 15 libros es que todos los seres, tanto dioses como hombres, podemos metamorfosearnos, podemos cambiar de forma constantemente, que lo único constante es el movimiento. Y miren cómo estas dos ideas aparentemente antitéticas vienen de doctrinas filosóficas distintas. La idea de las esferas homocéntricas, de un universo cerrado, regido por proporciones matemáticas rígidas, viene directamente desde la escuela de Parménides de Elea, que creía que no existía el cambio, que todo era número y estabilidad. Y la otra doctrina, la idea de que todo se transforma, de que lo único constante es el cambio, viene de Heráclito de Éfeso, la otra línea filosófica griega, que consideraba, ustedes lo recordarán, que ningún hombre se baña dos veces en el mismo río, y que de hecho quien se baña en el río tampoco es dos veces el mismo, porque lo único constante es el cambio. Vamos a tratar de conciliar esas dos ideas opuestas en la obra de Leonardo, que para eso es que estamos aquí. Estas son dos ediciones de las Metamorfosis, más o menos del siglo XIV, el siglo XV, porque el texto de Ovidio fue profundamente conocido durante la Edad Media, se utilizaba como texto de latín para los estudiantes, entre otras cosas. Sabemos que Leonardo no tenía una educación formal, pero se enseñó latín, tenía unos rudimentos de latín bastante importantes, a pesar de ser considerado un iletrado, lo que es una paradoja que probablemente ya otros conferencistas han mencionado, la idea de que el gran personaje renacentista fuera considerado un hombre de poca cultura durante el Renacimiento, precisamente por la falta de esa educación formal. Sin embargo, conocía latín, y en esas grandes listas que se han hecho de los libros que poseía Leonardo, está que tenía las epístolas de Ovidio y que tenía las Metamorfosis. Además, la cita en sus cuadernos hacia el año de 1484 en varias ocasiones, y probablemente conocía alguna de estas ediciones. Frases que han pasado a la cultura popular de las Metamorfosis de Ovidio, la famosa omnia mutantur nihil interit, todo cambia, nada muere, cumcha flunt, todo fluye, o tempus edax rerum, el tiempo gran devorador, que eso nos recuerda lo que luego en el siglo XII o XIII va a aparecer en los poemas de los goliardos como fortuna imperatrix mundi, fortuna emperatriz del mundo, el tiempo que todo lo devora, la fortuna que nos tiene a todos presos, la idea de la ananqué, de la necesidad, de la tragedia, que viene por supuesto de los griegos. Hay una cantidad de metamorfosis, de transformaciones que se cuentan en el texto de Ovidio y no podemos mencionarlas todas. Esta, por ejemplo, que está en el libro 11 y que pinta Pedro Pablo Rubens, la historia de Orfeo y Eurídice. O este es un mosaico del siglo II de la era cristiana, y en el libro segundo de las Metamorfosis de Ovidio está relatado precisamente cuando Zeus, que es un dios concupiscente y lascivo que gusta de bajar a la tierra a tener sexo con las mortales, se transforma en un toro y rapta a Europa. De este rapto de Europa que tienen ustedes en pantalla, luego aparecen una cantidad de mitos asociados al periodo minoico, entre otros, por supuesto, el famoso mito del Minotauro, que procede de la serie de eventos relatados aquí. A Ovidio no se le ocurrieron, obviamente, todas estas historias. Recoge mitología, sobre todo griega, transpuesta a la mitología romana, pero se centra en la idea de la metamorfosis y la transformación como una constante, el cuerpo de los dioses y de los hombres que todo el tiempo está cambiando. Y Pitágoras, aquí está el busto de Pitágoras de los museos capitolinos, también aparece en las Metamorfosis. En el último libro, en el libro 15, se vuelve un personaje de Ovidio, y Ovidio lo pone a decir primero que en virtud de la doctrina de la metempsicosis, de la reencarnación en otro tipo de animales o de seres, se prohibía el consumo de carne precisamente por el accidente fatal de estarse uno comiendo a la tía o la prima que falleció. Y en segundo lugar,
lo pone diciendo una cosa muy interesante, y es que nada retiene su forma. No solamente los animales, los seres humanos o los dioses cambian de forma, sino que también el orbe todo cambia de forma. La Tierra, los accidentes geográficos, todo ese mundo descrito está en constante revolución. Y eso tiene que ver con una idea antigua de la Grecia del año 400 antes de la era cristiana más o menos. Se la debemos a Empédocles de Agrigento, que fue el que dijo que el orbe se componía de 4 elementos: tierra, fuego, agua y aire, que los tienen ustedes ahí, que se mezclaban de manera indistinta para dar origen a todo cuanto existía. Y esas propiedades del macrocosmos, ser mezcla de esos 4 elementos, también eran propiedades del microcosmos. También el cuerpo tenía una mezcla de esos 4 elementos, y eso, por supuesto, va a dar origen a una teoría que los que son médicos o conocen de la historia obviamente estarán bastante familiarizados con ella, porque es la teoría científico-médica más importante de la historia, la teoría de los 4 humores, de acuerdo a la cual cada uno de esos elementos tenía una correspondencia en un humor, una sustancia interna: sangre, bilis negra, flema y bilis amarilla, que tenían distintas propiedades. La bilis amarilla era cálida y húmeda, la sangre cálida y seca, y así sucesivamente. Y de la buena mezcla, la eucrasia de esos humores, pues venía la salud. La discrasia producía la enfermedad, y por supuesto viene también el concepto de isonomía que le debemos a Almeón de Crotona, una especie de equilibrio entre las partes, de equilibrio entre los opuestos. Y esa idea humoral, que ya es expresión de la idea de Empédocles del macrocosmos en el microcosmos, también va a aparecer después en el mesocosmos. Esto es una cosa interesante: el mesocosmos entendido como la ciudad, como la polis griega. Y resulta que en la República de Platón, y para mí es bastante claro que Platón había leído a Hipócrates por múltiples razones, aparecen varias palabras tomadas de los tratados hipocráticos que Platón pone en un contexto político, y esto es interesante. Aparece la palabra flegmaiusa, que se ha traducido como infección erróneamente, se podría traducir como inflamación, para hablar de la ciudad inflamada que se llena de lujos como una especie de plétora, y que viene precisamente del exceso de flema que se designa con la palabra flegmaiusa. Aparece la palabra stasis para significar la sedición, la guerra civil, pero stasis viene de cuando para el flujo normal de los humores en los tratados hipocráticos. Entonces ahí hay una alimentación de esos 3 mundos: macrocosmos, microcosmos y mesocosmos, en unas ideas bastante fértiles. En ese mismo libro 15 de las Metamorfosis de Ovidio aparece mencionado también a Asclepio, unos párrafos después de mencionar a Pitágoras, y aparece mencionado porque en la peste de Lacio van los romanos a buscar a Apolo en primer lugar, y luego a Asclepio, que aquí aparece como Esculapio en su versión romana, y Esculapio decide que va a ir a ayudarlos, que va a establecer un templo en la famosa isla Tiberina, y se va a la isla Tiberina convertido en serpiente. No es la primera vez que la serpiente está asociada con Asclepio a la manera de metamorfosis, también la tenía la cultura griega. Este es el templo de Asclepio en la isla Tiberina, donde se ve la serpiente alrededor del caduceo médico, como ven ustedes ahí. Y por supuesto nos sobra recordar que esa idea de la serpiente asociada al paradigma médico aparece desde los textos de Sumerio, Asirio, Babilonia, aparece en el poema de Gilgamesh asociado al dios Ningishida, y la serpiente precisamente es dueña de la curación y de la vida porque muda de piel, puede de alguna manera cambiar de vida, o sea que en sí misma también es un ser metamórfico, en sí misma también es un ser que se transforma. Estas son otras ediciones de Roma y de Alemania alrededor de 1485 de las Metamorfosis de Ovidio. Ya les decía que las heroidas o las epístolas de Leonardo de Ovidio también estaban en posesión de Leonardo. Y empezamos aquí a citar los cuadernos leonardinos buscando influencias indirectas de Ovidio. Por ejemplo, el movimiento es el principio de todas las cosas. Michel Jeaneret dice que Leonardo es el pensador más radical del Renacimiento en cuanto a lo que tiene que ver con el movimiento. Todas las máquinas de Leonardo hablan de un mundo en movimiento, los dibujos de Leonardo hablan de un mundo en movimiento, es decir, se empieza a romper ese universo cerrado y se vuelve a la idea profunda de las metamorfosis. Esta es otra cita de los cuadernos, que es bastante similar a la que citaba el profesor Mejía ahorita en la mañana. Esta es una traducción que he tratado de hacer desde el italiano antiguo, basándonos en el inglés, tratando de mantener algo de la música original, y por eso difiere de la que vimos del Códice Leicester. Y dice: el hombre tiene un marco óseo para su carne, el mundo tiene rocas que sostienen la tierra, el hombre contiene un lago de sangre donde los pulmones cuando respira se contraen y se dilatan, el cuerpo de la tierra tiene su océano que sube y baja cada 6 horas con la respiración del universo, el lago de sangre fluye a través de las venas ramificándose por todo el cuerpo humano, el océano llena el cuerpo de la tierra a través de incontables venas acuosas. Y aquí no solamente resaltamos esa analogía entre macrocosmos y microcosmos, sangre y agua, sino que hay otra cosa muy interesante.
En De Motu Cordis, el libro donde William Harvey en el siglo XVII va a describir la circulación de la sangre, uno de los argumentos que utiliza Harvey para decir que la sangre circula, que no es sangre nueva, sino la misma todo el tiempo, es recurrir a los meteorológicos de Aristóteles, cuando Aristóteles describe el ciclo del agua y dice: el agua tiene que ciclar porque no cabría toda el agua que llueve en el orbe, en el planeta, si esa misma agua no se evaporara y volviera a llover, si toda el agua fuera nueva. Y Harvey utiliza el mismo argumento, dice: si seccionamos una arteria vemos salir 1 litro de sangre en probablemente menos de 1 minuto, así que no es factible que toda la sangre se esté generando de nuevo en el cuerpo, tiene que ser la misma sangre que circula. Y ese argumento tan interesante, científico, pero que viene de la Grecia antigua, aparece por primera vez en los cuadernos de Leonardo en este contexto. Esta es una imagen hacia 1508-1509 de las imágenes anatómicas de Leonardo. No me voy a detener en la parte anatómica de la historia, sino mostrar una cosa. Este es uno de los dibujos de Leonardo en el que hay menos precisión anatómica, pero no porque sea impreciso, sino porque deliberadamente comenta el texto abajo diciendo: fíjense cómo las venas y las arterias salen del corazón y no del hígado y se ramifican como si fueran ramas de los árboles, y lo que hay ahí en la esquina superior derecha dibujado no es una morfología arterial exacta, sino un intento pictórico de Leonardo de asemejar las ramas de los árboles que salen del corazón. Otra de las transformaciones, de las metamorfosis que encontramos en los distintos bocetos de Leonardo es animales fantásticos que van cambiando de forma, y esta que es bastante interesante: el gato, el caballo y el perro son 3 animales clave en la vida de Leonardo, y fíjense que hay un montón de gatos pequeños, pero si uno se empieza a ponerle cuidado a esos estudios de los gatos, encuentra que algunos se van convirtiendo en leones, otros se convierten en animales distintos, en perros, en ovejas, e incluso hay un dragón miniatura aquí en esta parte. Los animales transformándose y metamorfoseándose como en un libro de ciencia ficción. También en el retrato del envejecimiento aparece claramente esa idea de la metamorfosis en Leonardo. Esta es la cabeza de un viejo ante el año 14 y 15, o sea, cuando ya Leonardo estaba atravesando por su propio envejecimiento, y es muy interesante cómo todas las cabezas de los viejos son pintadas con calvas áridas como la tierra, con barbas que parecen aguas que fluyen, y muchas de ellas están comentadas por una frase de Leonardo que es clave, y es: así como el agua corroe la piedra, la edad corroe la piel. Hay ahí una analogía bien interesante que se expresa en la mayoría de estos bocetos. Y por supuesto, ni hablar de las cabezas grotescas. Esta es hacia 1504 o 5. En algunas de ellas podríamos hacer ejercicios diagnósticos diversos, pero necesariamente al final tenemos que admitir que hay un gran componente de fantasía en estas formas grotescas, así como las pinturas que hacía Leonardo de Florencia no pueden ubicarse exactamente en el mapa desde un punto de vista, porque había también mucho de fantasía en ellas. Esta idea de las cabezas grotescas que de alguna manera fusionan hombre y animal, como la facie simiesca del lado derecho, donde las formas pierden su humanidad y retornan a una especie de materia elemental, y donde no podemos decir que sean los monstruos típicos de los bestiarios del medioevo, sino que parecen seres en la mitad de una transformación hacia algo más. Y este sí que es bien interesante. Este es un estudio de los rostros de los caballos, y miren cómo el rostro del caballo se va transformando, se parece a un dragón con dientes y lengua en algunas partes, luego toma la facies de un león hacia el mitad de la diapositiva, y hacia el final eso que fue un caballo, un dragón y un león se convierte en el rostro de un hombre. La idea de la metamorfosis ahí patente. Lo mismo sucede en el busto de un guerrero. Este es más temprano, 1472, el follaje y las alas de dragón del casco, los animales que parecen saltar del pecho del personaje. Y este de 1495, que es bien interesante porque volvemos al tema del envejecimiento, la famosa transformación de la fisionomía por el envejecimiento. Si el tiempo erosiona la piel y el agua la roca, lo que tenemos aquí es una pareja de personajes que parecen no estar uno al frente del otro, sino ser el mismo personaje con la misma estatura, fundidos el uno en el otro, mostrando los estigmas irreversibles del envejecimiento. Esa idea de la transformación, por supuesto, también está en las ideas embriológicas de Leonardo, que no tenemos tiempo para terminar, pero sí podemos decir que Leonardo en términos embriológicos era de estirpe epigeneticista, en el sentido en que no creía que en el espermatozoide hubiera una especie de ser humano minúsculo que se llamaba un homúnculo, que solamente hacía crecer en el útero, sino que por el contrario creía que se iban formando las partes, se iban transmutando, que es la teoría embriológica vigente, por supuesto, hoy por hoy, y no la teoría del homúnculo, y eso es bastante interesante. En ese sentido, Leonardo es muy aristotélico, por lo menos en lo que tiene que ver con la embriología.
Y miren esta imagen anatómica, no la traigo para hablar de los detalles morfológicos, sino porque si se fijan hacia la pelvis de este personaje, desde el miembro viril parece extenderse otro mundo nuevo, parece que hay una metamorfosis frente a nosotros, una especie de imagen fantástica que no terminamos de entender de una figura humana que parece estarse convirtiendo en algo más. Y cuando habla precisamente de la impaciencia del ser humano, en ese tiempo ya le parecía a Leonardo que vivíamos muy apurados los hombres y eso que no conocía el tren bala o los aviones o la internet, decía impaciencia porque las cosas que espera tardan mucho en llegar, no entiende que es impaciente por su propia destrucción, pero este anhelo es la quinta esencia del espíritu de los elementos, cautivo en la vida del cuerpo humano, esperando siempre regresar a su fuente. La idea de Aristóteles era que si yo dejaba caer una piedra, ella caía al suelo porque la piedra buscaba su lugar natural y el fuego se elevaba porque el fuego buscaba su lugar natural. Así lo mismo, dice Leonardo, somos tan impacientes porque en el fondo nuestros elementos están con unas ganas de que nos muramos para volver cada uno al sitio donde cada uno de esos 4 elementos procede. Ahí está juntas la idea de la transformación y la idea de la correspondencia entre macro y microcosmos. Otra cosa que realmente apasionaba a Leonardo era el poder del agua, la idea del agua de erosionar la piedra como los años la piel y de cambiar la superficie de la tierra. Aquí, por ejemplo, el poder de la hidrodinámica en esta imagen. Aquí hay otra, la tormenta sobre el Valle Alpino de 1489, y a Leonardo le obsesionaba la idea de que llegara una tormenta y arrasara con todo a su paso, y la dibuja en varias ocasiones. Esta, por ejemplo, que es una imagen de un flujo turbulento, además maravillosamente realizada, o esta que es un estudio para un diluvio, que tiene varios, porque precisamente consideraba Leonardo que el agua no solamente podía generar cataclismos, sino que era el principio metafísico del que provenía toda la vida, y en este sentido Leonardo está alineado con Tales de Mileto, que también tenía el agua como principio metafísico fundamental. Y va a decir Leonardo, los fondos marinos ancestrales se han transformado en cadenas montañosas. Y esto, que parece una cosa muy simple, realmente muestra una anticipación impresionante, porque Leonardo creía que en efecto inclusive los continentes no eran lo que habían sido hace 1000 años o 2000 o 10.000 años. Aunque no se había calculado exactamente la edad de la Tierra, tenía muy claro la idea de que la superficie geológica también cambia gracias a los fenómenos geográficos, que es la teoría vigente hoy cuando nos enseñan el supercontinente Pangea y tantas otras cosas, y la teoría de que en grandes partes que eran lagos ancestrales ahora son cadenas montañosas. Esta es otra imagen, apasionado Leonardo por ver el comportamiento del agua cuando se enfrentaba a distintos objetos, a distintos obstáculos, y por diseñar máquinas como esta que está en el Códex Atlántico, que le permitían predecir y de alguna manera manipular ese poder del agua que tanto admiraba. Y esta imagen que mezcla esas dos alegorías, el hombre envejecido por los años, viendo la tierra menoscabada por el agua. Otra cosa que es importante decir cuando estamos hablando de Leonardo, de su estilo y de qué tiene que ver con la idea de transformación, es llegar a sus bocetos, a sus dibujos hechos a mano. Hay una cosa aquí interesante, fíjense, este es el estudio para la adoración de los magos, y podemos resaltar varias cosas. La primera, por supuesto, es el uso de la perspectiva, que Leonardo muy amablemente nos ha dejado el punto de fuga ahí hacia atrás para que veamos de dónde proceden las líneas espaciales. Por supuesto, la idea de la perspectiva y del punto de fuga no se le ocurre a Leonardo, parece ser primero de Brunelleschi y luego en la pintura de Masaccio, pero la idea de que exista una perspectiva en el en el Renacimiento, que no existía en el medioevo, nos dice varias cosas de esa transición medieval renacentista. La primera, ustedes recordarán que el Renacimiento es el momento en el que oficialmente nace el individuo, la idea de que yo como persona tenía mis valores, mis objetivos, mi nombre independiente de mi comunidad y de mi religión, es una idea que no era muy popular antes del Renacimiento y aparece con las grandes utopías renacentistas. Y obviamente, para yo tener un punto de vista, necesito ser consciente de que soy una persona distinta a las otras, así que el punto de vista y la perspectiva son dos cosas que están profundamente asociadas. Eso sin hablar obviamente del regreso al cuerpo físico que de alguna manera el cristianismo había negado, considerándolo al mismo tiempo vaso del Espíritu Santo, pero también prisión del alma. Así es como va a quedar pues la Virgen de las Rocas. Ahí vemos algunas de las cosas que Leonardo nos regaló en su primer bosquejo, pero hay otra cosa interesante que decir sobre los bocetos y los bosquejos de Leonardo, los dibujos a mano. Este, por ejemplo, no es de Leonardo, es de Vilar de Honcourt hacia mediados del siglo XIII, y fíjense que a pesar de que estamos frente a un dibujo, frente a un boceto, no hay tachones, no hay enmendaduras, no hay lo que en italiano se conoce como petimenti, que podríamos traducir como arrepentimientos.
Lo que hacía en general el dibujante medieval era seguir cierto grado de estándares, y entonces cómo se pinta Cristo, cómo se pinta a la Virgen, cómo se dibuja un animal, y seguía ese estándar lo más fielmente posible para complacer a los que le pagaban por el dibujo. La mayoría de ellos eran anónimos, no conocemos a los grandes maestros medievales, y eso tiene que ver precisamente con que no se había dignificado el arte manual, y esa diferencia entre artista y artesano que tiene muy bien separada Richard Sennett en un libro que se llama así El artesano, no se había dado todavía. Los artistas estaban en el anonimato y eran artesanos de la forma. Así que fíjense en estos dibujos de Honcourt, probablemente ese cisne que hay abajo lo hizo en un solo trazo, y eso se esperaba, que hiciera un dibujo de un solo trazo, sin tachones ni enmendaduras, siguiendo el modelo. Este, por ejemplo, que es de Antonio Pisanello, muestra varias cosas interesantes. No hay tachones, como les decía ahorita, no hay petimenti, pero además en el dibujo que está en la parte superior izquierda, podemos ver que estaba dibujando el ave, decidió que era mejor otra posición, y en vez de tachar sobre la misma ave, hace un dibujo al lado. Así hacía prácticamente todo el mundo hasta el siglo XIII, XIV y podríamos decir hasta Leonardo. En este sentido es Ernest Gombrich, el autor de la famosa Historia del Arte, que tiene una conferencia que leyó en un evento más o menos como este dedicado a Leonardo da Vinci, y Gombrich habló específicamente del estilo de dibujo de Leonardo y muestra cómo hay una clave modificación en la manera de hacer bocetos. Pasa de hacer bocetos limpios con un solo trazo, sin tachones ni enmendaduras, a los petimenti todo el tiempo, a tachar, a cambiar de idea, a volver a dibujar sobre lo dibujado. Y eso además está un poco a caballo entre la idea del Quattrocento, de la estética de las formas geométricas perfectas, y la idea del Quinquecento, y es la idea del trabajo no terminado. Aquí hay una idea que va a estar en la historia del arte durante mucho tiempo, y es un poco la tensión entre dos conceptos parecidos pero al mismo tiempo antitéticos: la natura naturata, o sea, pintar la naturaleza tal cual es, lo más realista posible, y la natura naturans, la naturaleza creadora. Para los primeros hay que tratar de copiar la naturaleza con alguna exactitud, para los segundos lo que hay que representar es el proceso creativo mismo del artista, porque ese proceso creativo es la naturaleza en acción, y por eso Leonardo pinta el proceso de dibujar en acción en vez de empezar un dibujo nuevo. Por eso Leonardo nos deja una cantidad de arrepentimientos para que lo disfrutemos. Por ejemplo, el estudio para la Virgen y Santa Ana, se nos dificultaría ver realmente qué era lo que Leonardo quería hacer al final, después de tanto que rayó sobre el mismo dibujo, y todavía más. En por ejemplo, los que poseen el manuscrito dicen que Leonardo tuvo que usar un estilete al final para repasar las líneas, porque ni él mismo las veía en medio de la maraña de todos los arrepentimientos que había puesto en el dibujo. Y esto, contrario a ser un error, va a ser para Leonardo un motivo de orgullo. Leonardo va a decir en el Tratado de la Pintura que desprecia a esos pintores que dibujan un miembro y para no tacharlo lo dejan así como estaba, sin hacer ninguna modificación. Y dice: no piensen ustedes en los poetas. ¿Acaso los poetas, cuando no les gusta una palabra, la dejan solo porque ya la escribieron? No, la tachan cuantas veces tengan que tacharla y la vuelven a escribir. Eso es muy interesante, porque entonces para Leonardo la pintura está más cerca de la poesía que de las artes figurativas. La pintura también es un arte creativa en la que equivocarse y mostrar que me equivoqué y tachar y volver a reescribir es parte del mismo proceso de creación. Y después de eso que les conté, viene esta cita que tienen en la pantalla: así que, pintor, esboza el arreglo de los miembros de tus figuras y primero atiende a los motivos apropiados al estado mental de las criaturas que forman tu pintura, antes que a la belleza y perfección de sus partes. Y por eso Leonardo, pensando en ese estado mental de sus personajes, dibujaba varias veces, a pesar de que por ello sus dibujos perdieran la idea estética que hasta el siglo XIII, XIV se había de alguna manera conservado. Fíjense aquí, por ejemplo, en este estudio para una batalla, esos mismos petimenti, esos mismos arrepentimientos, en que es el estudio de 1503 para la batalla de Anghiari, y cómo además vuelve y utiliza los mismos motivos que ha estudiado en sus dibujos anteriores para dibujos posteriores. La parte superior de la batalla, con un hombre con el brazo elevado sosteniendo lo que parece ser un arma y varios corceles, va a ser la misma disposición de los cuerpos que utiliza el mismo año 1504 para pintar a Neptuno saliendo del mar rodeado de sus corceles. O por ejemplo, estos que son los estudios para la Virgen y el Niño hacia 1478, llenos también de tachones, enmendaduras y arrepentimientos, van a ser los mismos que utilice para la Virgen y el Niño con un gato en la parte izquierda, y esa misma Virgen y el Niño con un gato le va a servir como disposición general de las figuras para la mujer con un unicornio de 1478, donde además el gato de la izquierda se transforma en un animal fantástico que es el unicornio de la derecha.
Así es como va a quedar la Virgen y el Niño con Santa Ana del Museo del Louvre, después de todos esos tachones y enmendaduras que, como les digo, muestran el proceso creativo en sí mismo. De nuevo, en el medioevo, las artes figurativas, las artes liberales, se consideraban superiores a las artes manuales, y lo que hace Leonardo al declarar que la pintura debe ser igual a la poesía y de alguna manera enorgullecerse de sus errores y poder cambiar, modificar sobre la marcha, es ganar estatus para la pintura que no tenía hasta la Revolución Renacentista. E imágenes como estas, San Juan Bautista de 1515 más o menos, también reflejan, según Gombrich, esa misma idea de la naturaleza en movimiento que reflejaban los arrepentimientos en los bocetos. Y ahí es donde varios autores van a decir que el esfumato, del que el profesor Mejía nos habló ya abundantemente y que es la marca de fábrica, entre otras cosas, de la pintura de Leonardo, cierto coqueteo con el claroscuro que nos recordaría pintores posteriores como Rembrandt, están puestos ahí, entre otras cosas, para que el observador tenga, y ya lo dijo el profesor en la mañana, que completar la imagen y para que la imagen se vea activa, en movimiento. En otras palabras, la obra de arte no está terminada hasta que el espectador la ve y la interpreta. Otra vez es la idea de las transformaciones, es la idea de las figuras que cambian, que está en Ovidio. ¿Y qué más de Ovidio tenemos en la obra de Leonardo? En el libro sexto aparece, junto con el mito de Aracné, la mujer que va a ser transformada en araña y que luego Velázquez va a dibujar maravillosamente, aparece Leda y el cisne. Zeus de nuevo se transforma ahora en un cisne para tener sexo con Leda, y tienen 4 hijos, que ahí aparecen 2 de ellos en la parte inferior, Leda, el cisne a la parte derecha, y atrás fíjense que hay un huevo del que están saliendo unas flores. Mantengamos esa imagen para el final de la conferencia, por favor. Este no es el cuadro exacto de Leonardo, realmente es el de Cesare de Sesto, está en la Galería de Borghese, porque parece que Leonardo hizo muchos estudios, empezó la pintura y no la terminó, o la terminó y se perdió. Sin embargo, hay varias versiones de lo que Leonardo hizo. Este es otro, y este tiene un detalle todavía más interesante, y es que los 4 hijos de Leda y Júpiter están saliendo de huevos, como niño sabe, hacia la parte final, metamorfoseándose de ave a ser humano, y esos 4 niños pues son Cástor, Pólux, los Dioscuros, Helena y Clitemnestra. Y esa idea del cisne parece que realmente le gustaba mucho a Leonardo, porque Oscar Pfister, que es uno de los discípulos de Freud, después de que Freud escribe su famoso recuerdo infantil de Leonardo da Vinci, Da Vinci decía que su primer recuerdo había sido el de un pájaro que se le había metido en la boca. Entonces Freud hace todo un estudio de este tema, a pesar de que, como Charles Nicholl apunta muy bien en su libro Leonardo o el vuelo de la mente, tradujeron mal al alemán la palabra Milano por Geier, que significa buitre. Entonces gran parte del estudio de Freud es sobre la simbología del buitre y por supuesto está desatinada. Sin embargo, la idea del pájaro claramente motiva a Leonardo, y Oscar Pfister cree ver, lo deja a nuestro criterio, que aquí en la Virgen y el Niño con Santa Ana hay un cisne ahí dibujado, digamos, oculto de nosotros, que ahora se ha transformado en uno de los personajes femeninos del cuadro. Este es uno de los estudios para Leda y el cisne de Leonardo. Este es más o menos hacia 1504, cuando le empezó a trabajar, y es un estudio para la cabeza de Leda. Este es otro, como les digo, sale del libro sexto de las Metamorfosis de Ovidio, que es un libro que Leonardo va a consultar asiduamente. Esta era otra imagen que quería mostrarles. La que sigue a continuación está en el libro cuarto de las Metamorfosis de Ovidio, y es la historia de Hermafrodito. Hermafrodito era hijo de Hermes y de Afrodita. Resulta que la ninfa Salmácide se enamora de él y termina haciendo que se fusionen sus cuerpos. Hay muchas variantes de todos los mitos, estos son resúmenes muy ejecutivos para poder seguir adelante. Y resulta que este es Hermafrodito, que es a lo que nos referimos cuando en las clases del doctor Oscar nos hablaban de las distintas formas del hermafroditismo y nos las mostraban y nos llevaban al quirófano a poder verlas y a poder entenderlas. Y este es el Hermafrodito de Leonardo da Vinci, que miren que tiene ambos sexos en una postura además muy peculiar, que está inspirada y recuerda las imágenes alquímicas del medioevo, como las famosas imágenes del Rosarium Philosophorum, el rosario de los filósofos, en la que los alquimistas creían que había una fusión entre el adepto y la soror mística, masculino y femenino, que descendían al infierno y se levantaban como un ser hermafrodita. Todo esto tiene un contexto filosófico profundo, hermético muy profundo, tanto que Carl Gustav Jung va a utilizar estas mismas imágenes en el siglo XX en su Psicología de la Transferencia para tratar de representar el proceso de individuación, el proceso por el que una persona se convierte en lo que es al fusionarse
el hombre con su ánima, su mujer interior, o la mujer con su ánimus, su hombre interior. Y esa idea del hermafrodita alquímico y los tratados herméticos están permanentemente presentes en los cuadernos de Leonardo y aparecen muy clara y bellamente en la pintura del hermafrodita, en el dibujo del hermafrodita que les acabé de mostrar, que también viene de Ovidio. Y esa idea del hermafrodito se asocia también al macro y microcosmos en esta imagen medieval característica. ¿Qué es lo que vemos ahí? El ser hermafrodita que comparte de alguna manera los dos sexos, pero que está puesto en un cuadro donde nos mencionan los 4 humores y los 4 caracteres o temperamentos que salían de esos 4 humores: el flegmático, el sanguíneo, el bilioso y el colérico, que es una clasificación profundamente medieval. Ya de alguna manera Platón hace ejercicios con caracteres. Teofrasto es el primero que fundamentalmente escribe sobre los caracteres. El famoso problema 30, el hombre de genio y la melancolía, que se atribuyó a Aristóteles, pero que parece que es de un pseudo Aristóteles, tal vez Teofrasto, habla de la relación entre el hombre genial y el carácter melancólico, pero estos 4 temperamentos son típicamente medievales y aquí aparecen unidos con la figura del hermafrodito, una manera bastante interesante de unir estas 2 ideas de las que hemos venido hablando: la idea de que las leyes del macrocosmos gobiernan el microcosmos y la idea de que todo está en constante transformación. Y por supuesto, para el final de esas alusiones dejamos tal vez la más evidente en el libro 8 del libro de las Metamorfosis de Ovidio. Aquí está la pintura de Jacob Peter Gowie ya en el siglo XVII, la caída de Ícaro. Dédalo construye unas alas para él y para su hijo Ícaro. Ícaro sube demasiado cerca del sol, las alas se derriten, la cera con la que se unen las plumas, Ícaro se desploma y muere. Y por supuesto esa idea de transformarse en un ave de alguna manera está presente en una de las ideas más impresionantes y más conocidas de Da Vinci, y es por supuesto su máquina para volar, hacia 1505 y otro dibujo más o menos hacia 1507. Y otra cosa interesante, parece que Da Vinci quería probar el aparato y lo escribe en la cima de un monte en Florencia que se llamaba el monte Cecchero. Muy interesante, en dialecto italiano antiguo, Cecchero significa cisne, como el cisne de Leda y el cisne oculto en las faltas de la Virgen que habíamos visto hace un tiempo. Hay algo ahí interesante en Leonardo que tiene que ver con eso. Finalmente, para hablar del problema del macro y el microcosmos, quiero que nos refiramos a esta imagen que tenemos acá. Esta imagen que tenemos es el hombre de Vitruvio. Vamos a pasar muy rápidamente esto. El hombre de Vitruvio proviene de esa idea de que el microcosmos, que es el cuerpo humano, está formado por las mismas cosas que componen el macrocosmos o el universo físico. Y es el hombre de Vitruvio porque se refiere precisamente a los libros de arquitectura de Vitruvio, en el que el 10º libro, donde Vitruvio nos habla de la simetría de los templos y el cuerpo humano, explica cómo con las mismas proporciones del cuerpo se deben construir los templos y las ciudades. Por ejemplo, que es una imagen del Panteón de Roma, es una imagen que tiene un ojo, un óculus por el que entra la luz hacia arriba, que tiene un céfalos, un céfalo, una cabeza, que es esta parte, una columna que se inserta con ella, proporciones que consideraba en ese momento Vitruvio como anatómicas, y además tiene la tentativa de asimilar lo circular a lo cuadrado, que ya vamos a ver que eso es importante en la obra de Da Vinci. Hay varias ciudades vitruvianas: Palmanova en Italia o Noubrissac en Francia. ¿Qué otra cosa nos llama la atención de ese hombre microcósmico o de ese hombre de Vitruvio? Además de que tiene las proporciones que Vitruvio decía que debía tener la anatomía, que el ombligo está en toda la mitad de la imagen, y eso también viene de la tradición clásica, la idea del ónfalos. De hecho, los romanos, donde fundaban una ciudad, en el centro mismo de la ciudad ponían un ónfalos, como un ombligo, para que fuera de alguna manera el ombligo de la ciudad, el ombligo del mundo. Aquí está el ónfalos en el templo de Apolo en Delfos, aquí está otro ónfalos en uno de los museos de Atenas, el ónfalo que se encontró en el centro de Atenas, y eso habla de la idea del ombligo del mundo que está permanentemente presente en la tradición clásica y ahora, por supuesto, releída por la idea renacentista del hombre de Vitruvio. Otra cosa interesante es que el hombre de Vitruvio está inscrito en la cuadrantura del círculo, y eso sí que es importante, porque les decía, si a Vitruvio le preocupaba insertar un círculo en un cuadrado, eso es porque la bóveda celeste se entendía como circular y la Tierra como un planisferio, o sea que el contacto entre el micro y el macrocosmos de alguna manera dependía de comprender esa cuadrantura del círculo. ¿Qué es la cuadrantura del círculo? Trazar con compás y regla un cuadrado que tenga la misma área que un círculo dado. Un problema matemático irresoluble, por lo menos en términos geométricos, con compás y regla, y por eso se considera que un problema difícil se le llama una cuadrantura del círculo, y por eso está inscrito en la cuadrantura del círculo. Cosas como estas que permiten entender el concepto del infinito, el espacio que hay entre el arco de una curva de un círculo
y cualquier figura que se inscriba dentro de él es en teoría infinito, son probablemente las que llevaron a Novalis a decir cosas como que la matemática es el elemento verdadero y propio del mago. Estas son otras imágenes similares del hombre macrocósmico. Esta, por ejemplo, la famosa idea del hombre del zodiaco. Los astros dominaban ciertos órganos y ciertas enfermedades, probablemente el más famoso Saturno con la melancolía, y esta que es lo mismo, pero se le agregan los vientos junto con los humores y los temperamentos. Este es del manuscrito astronómico de Baviera. Finalmente hace Da Vinci no solo el hombre de Vitruvio, sino que ayuda a ilustrar un libro bastante famoso de Luca Pacioli que se llama La Divina Proporción, de Divina Proporzione. De Divina Proporzione tiene ilustraciones de Da Vinci como las que vemos acá y se dedica todo el libro a estudiar la proporción áurea, que es una manera de partir la línea AB de manera que A más B sobre A sea igual a A sobre B. Esa proporción exacta da un número 1.68303, que es el famoso número Phi o número de Fidías, omnipresente en la obra de una cantidad de pintores, entre ellos de Leonardo, que aparece en esta famosa sucesión, la sucesión de Fibonacci, Leonardo de Pisa hacia el siglo XIII, y que encontramos en la naturaleza, como en el Nautilus, como en los sálpidos, que hacen figuras como estas y que a veces bailan asemejando peligrosamente el ácido desoxirribonucleico. Parece pues que Leonardo utilizó esta proporción áurea no solo en el libro de la Divina Proporción, sino también en varios de sus dibujos de rostros humanos. Aquí hay algunos, aquí en este corte anatómico. Algunos han dicho que en la Gioconda también está utilizado. Se ha hablado de que se ha utilizado, por ejemplo, en la Última Cena, sobre todo en el Salvator Mundi, que no se sabe si fue de Da Vinci o de Giovanni Boltrafio, pero que está hecho con líneas cruzadas en proporción áurea. En el San Jerónimo, por ejemplo, que está muy bien descrito en el texto del profesor González, relacionado, entre otras cosas, al síndrome de declinación funcional. Y otra cosa que hace Da Vinci es pintar los famosos sólidos platónicos. Eso es lo que hacen de Divina Proporzione. Los sólidos platónicos son poliedros convexos en el que todas las caras son polígonos regulares iguales entre sí, y solo son posibles estos 5 que tenemos ahí. Están descritos en el Timeo de Platón, pero Platón también dice que el fuego está formado por tetraedros, el aire está formado por octaedros, el agua por icosaedros, la tierra por cubos, y que la última, el dodecaedro, es donde se inscribe todo el universo. Esa idea de que los sólidos platónicos, esta es la pintura de Da Vinci, de los sólidos platónicos para el libro de la Divina Proporzione, tenían algo que decir sobre la naturaleza. Aquí están dibujadas las ideas platónicas, entre otras la suprema idea del bien, puestas en lenguaje geométrico por Leonardo da Vinci, y esa imagen de los sólidos platónicos la va a utilizar Johannes Kepler hacia el año 1600 para decir que las órbitas de los planetas precisamente se inscribían en sólidos platónicos, como había dicho Platón primero y Da Vinci después. Obviamente eso resultó no darle y terminó optando por órbitas elípticas, pero el hecho de que haya considerado esta posibilidad es bastante interesante. Así que el hombre de Vitruvio, como ven ustedes, nos habla de la correspondencia entre macro y microcosmos, del problema de la cuadrantura del círculo, del problema del ónfalos, de una cantidad de cuestiones bien interesantes que resumen un poco lo que hemos querido hablar, la influencia del macrocosmos o del universo físico en el microcosmos o el cuerpo humano. Y esa idea de armonía no era ajena a Leonardo. Todas estas son imágenes de Leonardo en la que hace algunos juegos musicales. Leonardo era músico, tocaba distintos instrumentos, entre otras cosas. Miren aquí uno de los rudimentos de la notación musical. Ya tenemos el pentagrama, pero todavía no las figuras que designan los distintos tiempos. Y además de esos juegos musicales, diseñó también algunos instrumentos. El instrumento que ven arriba se parece mucho al tetracordio que vimos utilizando a Pitágoras hace un momento, porque precisamente de ahí salieron todas las armonías que supuestamente formaban el universo, la campana del lado inferior y otra notación musical. O sea que esa idea de la armonía de las esferas, que es propiamente pitagórica, no era ajena para nada a Leonardo. Aparece en El hombre de Vitruvio y aparece en trabajos posteriores. Lo que hemos tratado de hacer en esta conferencia, al final un poco apurada y me excuso, hemos tratado de recoger la tradición de la metamorfosis, de que todo cambia, de que lo único estable es el cambio, de que los cuerpos humanos y animales pueden transformarse, y cómo esa idea que parecería herética puesta en el siglo XV es una idea medieval profundamente presente en toda la obra de Leonardo, desde sus bocetos hasta sus pinturas terminadas, e incluso en la manera como hacía bocetos. Y también hemos tratado de entender cómo esa correspondencia entre macro y microcosmos, pasando por los símbolos alquímicos y herméticos del medioevo, también está presente en
en la obra de Leonardo da Vinci. ¿Y cómo están presentes esas cosas hoy? Por ejemplo, es Metamorfosis de Narciso, de Salvador Dalí. Nos hicimos un salto impresionante al siglo XX, porque esto también está en el libro tercero de las Metamorfosis de Ovidio. Cuando Narciso muere, se petrifica, y de su ser petrificado sale un narciso que lleva su nombre. Fíjense en lo que sería la cabeza de Narciso, el mismo huevo del que sale una flor que estaba en uno de los primeros dibujos de Leda y el cisne de Leonardo da Vinci. ¿Dónde más están las metamorfosis en la pintura de hoy? Probablemente en Francis Bacon, 3 estudios para figuras en la base de una crucifixión, la disolución de los cuerpos humanos y la transformación bastante perturbadora del cuerpo humano en algo que ya no es humano. Y por supuesto, a la izquierda de sus pantallas algunas figuras de Leonardo, y a la derecha una artista que también está trabajada en el texto En el jardín de Mendel del profesor Mejía, Patricia Piccinini, que crea estas famosas quimeras humanas no humanas, los posibles resultados de mezcla de material genético de distintas especies con el humano, y que son extraña y perturbadoramente similares a lo que Da Vinci había avisorado hace 500 años. O por ejemplo los trabajos de Eduardo Kac, que él llama bioarte o arte transgénico, en el que lo que hace es modificar el material genético de distintos seres animales entre ellos, para que el animal o el ser vivo con el material genético modificado sea en sí mismo la obra de arte, como el más famoso de él, el conejo fosforescente. Ahí está para cuando les pregunten qué tiene que ver un conejo fosforescente con Leonardo da Vinci. La idea del macro y microcosmos sí que está vigente, de esas correspondencias. Hay quienes dicen que en virtud de las devenires de la geometría fractal de la que pudimos hablar el año pasado en este mismo espacio, las leyes que gobiernan lo microscópico gobiernan también lo macroscópico, y quienes como Richard Dawkins creen en el llamado darwinismo universal, que la idea de la selección natural aplica para todo lo que esté vivo y se mueva en el universo, la idea de la competencia y la selección del más fuerte, nos hablaría de una ley universal que gobierna todo lo que ocurre. Y lo que dice Dawkins es bien interesante, porque hay una ley universal muy rígida, la selección del más apto, que Daniel Dennett diría que es una especie de algoritmo por el que funciona la evolución, pero esa ley muy rígida permite infinitud de transformaciones y metamorfosis, que son las que vemos de unas especies en otras y en sus herederas, y que son la dinámica de la evolución. Así que esa misma idea de contraposición entre macro y microcosmos y transformaciones constantes parece revivirse hoy gracias a la biología evolutiva. Y esto que les mostraba ahorita de Eduardo Kac, de las quimeras humanas, tal vez leyeron ustedes hace 1 o 2 meses la noticia de que ya Japón autorizó los experimentos con embriones quiméricos entre seres humanos y células de otros animales, como por ejemplo de cerdo. Hay un equipo de investigación en China que ya dice tener embriones, digámoslo, terminados entre hombres y simios, lo que abre la posibilidad a infinitas visiones distópicas y nos recuerda que esas criaturas monstruosas metamorfoseadas de Da Vinci siguen completamente vigentes. Termino con este Da Vinci difuminado, transmutado, agradeciéndoles por su atención. Nada más, muchas gracias.